Pues muy buenas tardes a todos, queridos oyentes. Bienvenidos a este nuevo programa La Pica en Flandes, esta cita semanal del mundo cívico-militar que nos reúne en esta mesa de debate que se retransmite desde Informa Radio y luego también desde mi canal en YouTube y otros medios de comunicación. Les damos la bienvenida, como hacemos todas las semanas, y les agradecemos su lealtad a esta cita semanal, La Pica en Flandes, la voz del mundo cívico-militar. Tenemos con nosotros a personalidades de primerísimo nivel de nuestro mundo, nuestra esfera militar. Tenemos con nosotros al teniente general Pérez Alemán. Muy buenas tardes, mi teniente general. Buenas tardes, una semana más. Bienvenido, mi teniente general. Está con nosotros también el general Cifuentes. Muy buenas tardes, mi general. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, mi general. También el general Fontella, nuestro editor. Muy buenas tardes, mi general. Buenas tardes a todos. Un fuerte abrazo. Y buenas tardes, mi general. Y con nosotros también nuestro historiador de cabecera, don Fernando Platón. Muy buenas tardes, don Fernando. Buenas tardes a todos. Y buenas tardes, don Fernando, y el que les habla, el veterano del tercio gran capitán, Guillermo Rocafort. Bueno, pues la verdad es que tenemos, como siempre, infinidad de temas que tratar. Entraremos muy rápidamente en ellos. Simplemente, como siempre, pues citar en las efemérides. La más relevante esta semana, pues, es la muerte heroica en acto de combate del teniente coronel Valenzuela. El lunes de esta semana, pues, se conmemora su muerte al frente de los legionarios en la batalla de Tiziaza, en el marco, bueno, de lo que eran las campañas de pacificación del rey. Fue pues una situación verdaderamente tristísima que ha marcado desde luego la historia de la Legión, en la cual, bueno, pues entonces su primer mando pues moría al frente de sus legionarios en una de esas contraofensivas tan importantes para la pacificación del Rif. Así que desde aquí, desde la Pica en Flandes, queremos enviar un fuerte saludo a la familia legionaria y honrar la muerte de nuestro teniente coronel Valenzuela, que junto con el teniente coronel Millán Astray y el comandante Franco forman de alguna forma, digamos, nuestro tridente de héroes legionarios dentro de lo que es nuestra memoria histórica legionaria, tan importante como otras, por supuesto que sí. Así que honor al teniente coronel Valenzuela. Y así, ¿querían comentar alguna cosa al respecto, caballeros? Ok. Bueno, pues a continuación, como hacemos en el último programa, recomendarles, por favor, que visiten la página web de edicionesalmogávares.com. Es una página web donde, de la editorial Ediciones Almogávares, donde publicamos libros pues, de historia militar de España, ¿no? Hemos publicado el libro de las Jarcas del historiador don José Luis de Mesa, sobre las arcas Marruecos del periodo del año 1909 al año 1960, y el último también un libro, una traducción de unas crónicas árabes sobre historia de Al-Ándalus del periodo 1212 a 1260, las taifas post-almohades. Por lo tanto, les recomendamos siempre que visiten la página web edicionesalmogávares.com, y si desean adquirir alguno de los libros que tenemos ahora mismo editados, de momento 2, pueden escribirme un email a la siguiente dirección: guillermorocafort@yandex.com, Yandex con Y y acabo en X, guillermo.rocafort@yandex.com, y pedir alguno de estos libros si es de su interés el profundizar, digamos, en la historia militar de España. Dicho lo cual, pues esta semana ha tenido un papel estelar, sin lugar a dudas, y yo creo que muy exitoso, la celebración del Día de las Fuerzas Armadas, en concreto en la ciudad de Granada, en un día magnífico, con la presencia de Su Majestad los Reyes, y bueno, en un despliegue yo creo verdaderamente interesante. Entonces cedo la palabra rápidamente al general Cifuentes para que nos haga un relato y una crónica de una fecha tan importante para el mundo cívico-militar. Adelante, mi general, por favor. Muchas gracias, Guillermo. Pues sí, efectivamente, me puse ante el televisor para ver esta jornada y acompañar en la distancia a mis compañeros de armas que tuvieron el honor de participar en este día. Ha sido uno de los actos más importantes dentro del Día de las Fuerzas Armadas, pero son uno más de los muchísimos actos que el Ministerio de Defensa y el Estado Mayor de la Defensa promueve para acercar las Fuerzas Armadas a los ciudadanos.
en todas las capitales, en todas las provincias, se han hecho jornadas de puertas abiertas, de exhibiciones militares y bueno, a mí me han ido llegando algunos avisos, carteles, he procurado difundirlo a todo el mundo porque la información pues ha llegado un poco deslavazada por redes sociales, ¿no? Evidentemente, si entras en el portal del Ministerio o el del Estado Mayor de Defensa, seguramente podrías encontrar todas las actividades que había. Pero bueno, en concreto, nos centramos en este de las Fuerzas Armadas, ¿no? Un día magnífico, como habéis mencionado, en Granada, y quería comentar algo con respecto a lo que vi del acto y luego hacer bueno, pues, una traslación sobre algunos pensamientos que me han venido con motivo de esta jornada. En primer lugar, quería hablar del formato. El formato del DIFAS, el formato del Día de las Fuerzas Armadas, creo que es el formato adecuado y es muy buena idea ir rotando entre distintas ciudades para aproximar las Fuerzas Armadas a los ciudadanos. Yo creo que eso es bueno, un logro y que hay que seguir manteniéndolo, ¿no? Se ha hecho en distintas ciudades y además se utilizan unidades militares próximas a la localidad elegida, con lo cual, pues bueno, pues no siempre desfilan los más próximos a Madrid, como ocurre el día 12 de octubre, sino que, bueno, pues todas las unidades militares tienen posibilidad de desfilar ante los ciudadanos. Quería hablar de la retransmisión, me pareció correcta, la verdad es que ha mejorado, ¿no? Una retransmisión mejor hecha. Las personas que hablaban, fundamentalmente eran mujeres, estaban muy bien documentadas, hablaban y explicaban las unidades que veían, los materiales que pasaban ante la cámara, sin enrollarse, sin alargar la explicación, pero de forma correcta y yendo bastante al grano. Me parece una retransmisión correcta. Bastante menos confusión que otras, en las que hay saltos de plano constantemente y estás viendo una unidad, luego ves otra, según la cámara que lo enfoque, luego vuelve a la anterior y pierdes completamente el hilo de qué está desfilando, qué pasa delante de la tribuna presidencial, etcétera. En este caso me pareció menos confusa la retransmisión y se podía seguir un poco mejor. Bueno, claro, el tema del show, ¿no? El tema del show se mantiene dentro de estas retransmisiones y así el carnero Julio César pues tuvo muchísimo más tiempo en cámara que, por ejemplo, el general jefe que organizaba el desfile, el general jefe de la Brigada 10, general Lazado. Una pena, pero bueno, esto es así, ¿no? Un poco de show viene bien. Con respecto a las imágenes también mejoraron, me parecieron menos tendenciosas. Llevamos ya una larga temporada en la que se veían solo botas y fusiles, primeros planos de armas, de botas militares. Sin embargo, esta retransmisión me ha parecido mucho más coherente. Se han visto unidades militares desfilando, ha habido algunos planos, pocos, pero debería haber más. Planos con drones, planos en vertical para poder ver las unidades. Ahí se ve un poco la preparación de las unidades en su desfile, los distintos tipos de desfile que hay entre unas unidades y otras, entre unos ejércitos y otros. Y desde luego, pues me pareció vistoso el acto en sí, ¿no? No vi al presidente del gobierno, no sé si alguno de vosotros lo visteis. No acudió. Me parece que no es la primera vez que no viene, que no asiste a este Día de las Fuerzas Armadas, pero bueno, sabiendo que quería eliminar el Ministerio de Defensa, pues no es de extrañar, ¿no? Lo que sí que quería reflexionar es un poco lo que supone para la defensa nacional actos de este tipo, porque repasando todas las cadenas de televisión de mi televisor, y son unas cuantas, solamente 2 cadenas retransmitían este evento, la 1 y Telemadrid. Y eso que estoy en Madrid, no sé si fuera de Madrid las televisores autonómicas retransmitían el evento. O sea que seguimos con que no interesa. No interesa que se conozca a las Fuerzas Armadas. No interesa a los directores de los medios de comunicación social que nos interese a los ciudadanos las Fuerzas Armadas. Y ya digo, a pesar del gran esfuerzo que han tenido desde el Ministerio y desde el Estado Mayor de la Defensa por difundir las múltiples actividades que en todas las ciudades de España se han realizado y que se han intentado exponer por redes sociales. Se sigue ocultando a la ciudadanía las Fuerzas Armadas. Hay que ocultar lo militar, ¿no? Se utiliza la excusa de que no hay que hacer una sociedad militarista y lo que se consigue de esta otra manera es conseguir una sociedad un poco narcotizada, ¿no?
un poco adormilada. Seguimos con que no hay enemigos, y hemos hablado otras veces, ¿no? No hay enemigos, no hay amenazas, nunca pasa nada. Y si pasa algo es un tema de orden público, es un tema de que hay que regular la inmigración. Pero no nos pasa nada, no hay realmente amenazas al pueblo español. Y además hay menos tensión social, ¿no? Nuestro presidente del gobierno lo ha manifestado muchas veces, hay menos tensión social. Menos tensión social en Cataluña, menos tensión social en Vascongadas. En esta campaña electoral última, ¿alguna patera ha habido durante la campaña que haya llegado a Almería, a Granada o a Mallorca? ¿Algún salto a la valla se ha reportado durante esta campaña electoral? Ninguno. O sea que aquí hay pactos secretos que funcionan y a muchos les sigue interesando que siga el partido en el poder una legislatura más. Pero no pasa nada. Además, es que no hay tensión, no hay tensión además fronteriza. Se han quitado las cuchillas de la alambrada fronteriza, no hay más saltos en la valla de Melilla que antes. Entonces, esos agoreros del fin de España, pues se equivocan completamente. Además, es un tema policial, no militar. El militar está para formar parte de organizaciones supranacionales, siempre fuera de España, ¿eh? Muchos a Letonia, pocos a Ceuta, muchos al Índico, pocos a las aguas propias en Gibraltar, ¿no? O sea, siempre formando parte de otros, ¿eh? O sea, es una forma de justificar que tenemos que tener unas fuerzas armadas y un ejército porque nos lo imponen desde fuera las organizaciones supranacionales en las que estamos, ¿no? España es pacífica, somos pacíficos. Hemos prohibido las minas y las bombas de racimo. Somos tan pacíficos y buenos que nos hemos vuelto dóciles, apocados, tímidos y asustadizos, es decir, cobardes, en su acepción referida a lo que estamos hablando. Cualquier tormenta nos asusta. Las autoridades enseguida alertan con colores llamativos, rojos, amarillos, posibles desgracias que nos acechan. Pero ellos están allí para tomar las medidas y que podamos seguir tranquilamente en nuestro atasco diario de tráfico. No os preocupéis. Va a nevar, pero hemos tomado todas las medidas. Y al final ocurre que solamente hay la típica tormenta, como comentábamos antes del mes de mayo, en la Feria de San Isidro o la Feria del Libro, ¿no? Es cierto que cada vez hay fenómenos más intensos en poco espacio de tiempo, pero poco se hace para evitar inundaciones que sabemos se van a producir. Bueno, hubo una época en la que incluso se derivaban ríos y se hacían canalizaciones modificando las ciudades si era preciso para evitar nuevas inundaciones, pero claro, eso era otra época. Así que se ha inoculado en la cabeza de los ciudadanos que nada nos debe ocurrir y que si algo pasa ya están las Fuerzas Armadas para ello. No es de extrañar, por lo tanto, el poco ánimo que existe entre la población para querer defender a España y que las encuestas confirmen que solo un 10-20% estaría dispuesto a defender la integridad territorial. Defensa no éramos todos. Así que mi pregunta después de ver el DIFAS es si son suficientes las medidas de fomento de la cultura de defensa que se están aplicando para conseguir cambiar la percepción de la sociedad. Yo creo que no basta con que reconozcan que hace falta una defensa y que estén dispuestos nuestra población a pagar por ella. Lo que hace falta es que en su cabeza y en su corazón quiera el pueblo defenderla. Por eso recuerdo otros programas nuestros, Guillermo, en los que he insistido en que hace falta pasar de una cultura de defensa a una cultura de nación. Y en esa tarea de hacer cultura de nación, de coser la sociedad de nuevo, yo creo que las Fuerzas Armadas tienen que jugar un papel muy importante. Y eso es la reflexión que me llevó a ver este DIFAS. Pues muchísimas gracias, mi general, por reflexión tan acertada y atinada. Yo simplemente, antes de hacer la palabra al teniente general, mencionar con respecto a la no retransmisión del desfile del Día de las Fuerzas Armadas en las televisiones privadas, que son las que no lo han retransmitido. Esto es tan fácil como advertirles que o no lo retransmiten en el futuro o se les quita la licencia. Lo que no puede ser es que en esa mañana tengamos programas de basura que habitualmente nos degradan por parte de las grandes cadenas, este duopolio informativo completamente antipatriótico, y no retransmitir el evento más importante. O sea, hay que crear efectivamente, como dice nuestro general, una cultura que gire en torno a la nación, una cultura de nación, y eso se hace a través de las televisiones privadas. Y si les molesta, pues que se vayan sus inversores y sus accionistas, así que claro. O sea, ya es hora de que, y esperemos que en futuros gobiernos se imponga esta cultura de nación, sobre todo al objeto de que todas las cadenas retransmiten el desfile de las Fuerzas Armadas, porque es el evento más importante de ese día. Y ya está ahí, punto. Y si a alguien le molesta, que se vaya con sus inversiones fuera de España. Adelante, mi teniente general, por favor. Bueno, coincidiendo prácticamente en el 100%
con el general Cifuentes sobre lo que vimos el Día de las Fuerzas Armadas, pues a recalcar o remachar un poco su observación de la poca difusión, no solamente en la retransmisión de ese desfile o esos actos que hubo el día antes en Motril. Me parece que se ha cortado el sonido. Cosa que nos viene ya de muy atrás, que la existencia y mucho hablar de la buena relación o el simbolismo de esa unión entre la sociedad general y las fuerzas y sus fuerzas armadas, pues vaya diluyéndose como si aquí no hubiera ninguna necesidad de defensa. No hay nada que comentar a lo que ya ha dicho. La difusión no solamente ese día, sino todo lo anterior, pues la verdad es que no se ha enterado prácticamente nadie de esas otras puertas abiertas en otros lugares. Y, en fin, habrán ido los familiares o algún colegio próximo a algún cuartel, pero la verdad es que a nivel nacional no ha tenido ninguna repercusión. Sí hay que señalar, y yo esto lo quiero remarcar, por un lado, la parte buena es que no apareciera el presidente del gobierno y se ocurriera, como ocurrió el día de la fiesta nacional, pues empañar lo hermoso del acto y lo honroso que es el rendir honores a los caídos, el izado de bandera, se mezclaban con los abucheos clásicos cada vez que aparece este señor en público. Pues bueno, esa parte que nos ahorramos. Pero por otro lado existe el compromiso institucional de que el presidente del gobierno, no este, por supuesto, es el responsable ejecutivo máximo en política de defensa y por lo tanto el que tiene que estar presente, además de acompañar al jefe de Estado en un acto que él preside, de la categoría que es. O sea que, por un lado, muy bien que nos evitó los abucheos que pudieran entorpecer la solemnidad del acto, pero por otro lado, la obligación que tiene un presidente de gobierno de estar ese día presente en el acto central del Día de las Fuerzas Armadas. Pero ¿qué vamos a esperar de este señor que resulta, como decía el general Cifuentes, pues parece que se difunde la impresión de que no tenemos amenazas, no tenemos riesgos, no hay problemas con tener unas Fuerzas Armadas preparadas y disuasorias, pero claro, si la amenaza está sentada en Moncloa, si esa edad de España parece ser que el primero que está, si no maltratándola, por lo menos intentándolo o admitiéndolo, que España se vaya diluyendo, pues claro, esa persona que tiene esa responsabilidad, lo suyo es que no aparezca un día como este y se haga visible. Se ha cortado el sonido, mi general. El general Cifuentes, tenemos una noticia que he leído hoy en el Confidencial Digital, en la cual yo no es un medio que me dé mucha confianza, pero lo difunde con muchos datos y entonces pues algo de real tendrá, que es una disposición que ha hecho en el Ministerio la ministra de Defensa a las Fuerzas Armadas, en lo cual, de acuerdo con una ley previa de este año, pues se admite que haya denuncias, aunque sean sin personalizar, de una forma sin acusador, simplemente
denunciar mediante unos procedimientos informáticos cualquier violación de la legalidad por parte de los superiores jerárquicos en el ejército. Esto, la verdad, es que resulta propio de las épocas de los comisarios políticos, ¿eh? Y en eso, a esa dirección nos vamos. Que hubiera un control incluso por similares o iguales, incluso subordinados, que pudieran denunciar cualquier abuso, cualquier acto ilegal cometido por un superior, estaba contemplado en una legislación muy antigua, en la cual cada uno podía llegar hasta nos en representación de su agravio, de forma abierta y clara. Estaba el famoso parte por escrito ante observar alguna situación que no fuera consecuente con la legalidad. Ahora resulta que ese tipo de observaciones se pueden denunciar de forma totalmente incógnita a través de unas redes determinadas, de forma que nadie sepa quién acusa, que no pueda ser sancionado por ello, sea verdad o sea mentira, queda ahí la inocencia o la presunción de inocencia no sé cómo queda, pero anticonstitucional 100%, y da lugar a una desconfianza mutua entre subordinados y superiores que desde luego no benefician nada a la fórmula o a la forma jerárquica de los ejércitos. No creo que eso sea muy democrático, y si se pone en marcha, o si ya está, parece ser que funcionando a falta de 4 matices de la página donde se puede realizar esas acciones, pues resulta muy preocupante para la buena marcha de los ejércitos. Yo recuerdo, estando destinado en nuestro mayor hispano-norteamericano, que mi coronel americano me comentaba ante esa intromisión de la política en lo que son los ejércitos, que uno de los generales en el Congreso de Estados Unidos, en alguna sesión con temas de este tipo delicados, pues les hizo saber a los señores congresistas y senadores que el ejército es capaz de dar la vida por la democracia, pero en ningún momento los ejércitos son demócratas. Efectivamente, si hay que hacer un asalto a una posición determinada donde previamente has calculado el número de bajas que vas a tener, a pesar de eso hay que cumplir la orden y acometer la acción, ahí no hay votación ni con papeleta ni con brazo en alto. Se obedece y se cumple, y ya sabes que se está jugando tu vida y la de tus subordinados. Luego no pueden pretender que aquí se pueda realizar dentro de los ejércitos unos controles tan desafortunados y tan poco claros como los que preconiza esa instrucción, que, vuelvo a repetir, está publicada en este diario digital del Confidencial Digital, pero parece ser que tiene bastante de realidad a la vista de cómo lo cuenta. Así que yo pienso que la señora ministra, que engola su voz cuando habla el Día de las Fuerzas Armadas y parece que está de capitán general al frente de nuestras huestes, pues resulta que por detrás pues no parece que su conducta sea la misma que lo que cuenta ante los micrófonos. Y nada más.
Muchísimas gracias, mi teniente general. General Fontenla, por favor. En cuanto al asunto de la denuncia anónima, pues yo creo que es un caso más de una cortina de humo. Lo que trata de todo el problema que tiene el nivel político de corrupción, pues difuminarlo y taparlo, pues, haciendo como si se persigue la corrupción a todos los niveles. Tiene también otra parte negativa, y es que con esa denuncia anónima se pueden hacer en el momento oportuno unos informes devastadores sobre algún elemento incómodo desde el punto de vista político. Aunque después esa denuncia quede en hoja de borraja y sea sobreseída, pero ya todos los medios, se da carnaza a todos los medios de comunicación social, sobre todo los afines, para montar una campaña para desacreditar a algún militar, como puede ser el Coronel de los Cobos, que estaba famoso por oponerse a la Guardia Civil, etcétera. Y sí que es un arma de un filo muy retorcido. Y después, en estos casos, siempre hay que recurrir al rico refranero español, ¿no? El nivel político no ve la viga en ojos ajenos, y sin embargo está viendo la paja al revés, hecho al revés. No ve la viga en ojo propio y no ve la paja en ojo ajeno. Porque los casos de corrupción en el ejército pues son prácticamente ahora mismo totalmente inapreciables, sí que hay algunos, vamos, nada más. Muchísimas gracias, mi general, por su comentario. Don Fernando. Bueno, con respecto al tema este de las denuncias anónimas, pues lo que hay que decir es que han descubierto la Inquisición, que ya en el siglo XVI fue la primera que estableció el sistema de denuncia anónima y como cauce de investigación. Es decir, vaya referencias, digamos, que cogen, las mismas que critican. Y esto lo hace cuando quien está al frente del Ministerio de Defensa es precisamente juez. No sabemos cómo sacó el título, pero desde luego, si llega a poner esto en la oposición, me parece que no queda ni de funcionaria del Ministerio de Justicia. Y luego, pues, para mí muy importante lo que ha hecho el general Cifuentes de la necesidad de concienciar en la defensa del país. En una defensa del país donde hay temas realmente indignantes de defensa de soberanía propia, como por ejemplo que las fronteras comerciales de Melilla y Ceuta siguen cerradas. Es decir, por aquí los bienes y productos marroquíes pasan a través de las fronteras españolas como nada, pero se autoriza que mantengan un bloqueo comercial a dos ciudades, que obliga a que hay que abastecerlas desde la península. No se habla prácticamente nada, vamos, me entero porque tengo amigos en una de esas ciudades, pero no hay nada en la prensa. Defensa de territorio y soberanía y una piscifactoría marroquí instalada sobre nuestras aguas en las Islas Chafarinas. No pasa nada. Los navíos de guerra, eso los tenemos para el Índico. Y ya en el colmo de tema de nuestra soberanía, ya lo último con la fresa de Huelva, donde se permite ataques contra la producción, digamos, comercial, contra lo que es el trabajo y el modo de vida de muchas personas, y simplemente porque gobierna el partido contrario y no les han votado, pues nada, os vais a enterar que si me hubierais votado hubiera defendido, pero no. Llego incluso a renunciar a mi soberanía y aceptar que una comisión parlamentaria de otro país venga a investigarme. Vamos, eso es, yo creo que, vamos, ni en el Zaire, vamos, ni en el Congo admiten algo así. Pero en fin, es un tema de cómo, digamos, cedemos nuestra soberanía. Nada más. Muchas gracias, don Fernando. Por cerrar esta primera parte, mi general Cifuentes, ¿quiere añadir algo en particular?
Muchas gracias por las aportaciones. Bueno, en el tema de las denuncias o quejas por corrupción, recordar que ya existen en el Ejército dos mecanismos, uno que se denomina de quejas e iniciativas, por las cuales cualquier subordinado puede elevar una queja o iniciativa por una vía de mando y llegar hasta el jefe del personal del ejército correspondiente. Eso existe. Y luego hay otro teléfono directo para casos de acoso laboral o acoso sexual. También está dentro de las Fuerzas Armadas. O sea que ya hay dos canales directamente en los que uno se puede dirigir para resolver un problema. Y este pues es uno más, así que me creo de verdad que lo vayan a poner. Y lógicamente pues forma parte, como se ha dicho, de esa campaña de cómo defiendo a España contra la corrupción, ¿eh? Cómo la defiendo con ese tipo de medidas. Pues muchísimas gracias, mi general. Nos quedan 2 minutitos. Mi teniente general, ¿quiere añadir algo para cerrar? El sonido, por favor. El sonido. No se oye, mi general. Mi general. Ahora. Correcto, mi general. Bueno, no, en relación con el que decía el general Cifuentes, efectivamente ese camino sigue, y voy a decir y mencionar que desde hace muy antiguo se podía llegar hasta Nos con la representación del agravio de cada uno, y ahora sigue existiendo ese camino, pero la ilustrísima señora, excelentísima, perdón, señora ministra, estima que ese camino legal pues puede llevar consigo represalias, y para evitar esas represalias pues acude a este sistema tan democrático de la denuncia anónima, con lo cual, pues vuelvo a repetir, todo el esquema jerárquico del ejército, de los ejércitos, pues se derrumba por sí solo. ¿Qué vamos a esperar de un señor que preside una nación y que quería suprimir el Ministerio de Defensa en su día? ¿Qué vamos a esperar del señor que está dando pie a que otra serie de caballeros estén peleando por separarse y romper la unidad de España? Pues no cabe duda que los garantes, eso no suceda, tienen que pasar a una sombra muy, muy oscura y ser casi, casi dilapidados. En fin, ¿qué vamos a esperar? Pues que nos pillen confesados, que nos pillen confesados lo que pueda pasar después del 23 de julio famoso. Ahora que es el jefe de la OTAN, así que Ha renunciado ya. ha renunciado. Vaya, hombre. Buena suerte para la OTAN. Se puede decir más alto, pero no más claro, ¿eh? Ha quedado perfectamente claro el planteamiento de ese buzón de chivatazos, ¿no? O de denuncias anónimas. Pues muy bien, queridos oyentes, acabamos esta primera parte y continuamos a continuación con la segunda parte. Muchísimas gracias.